Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, mi nombre es Vicente Astudillo, soy pastor de la Iglesia Bautista Misionera de Las Camelias en la zona centro-sur del hermoso país de Chile. Y en el día de hoy les voy a acompañar en la lectura y en el devocional que encontramos en Colosenses a partir del capítulo 2, verso 8 al 15. Y dice la palabra de Dios así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con incircuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En esta carta a los Colosenses, Pablo va a defender, por un lado, la deidad de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo la verdad de que Él fue 100% humano, porque estaba combatiendo una herejía mixta que se había introducido dentro de la iglesia. Por un lado, tenía un contenido del paganismo griego, de la filosofía griega y también del legalismo judío. En el paganismo griego ellos afirmaban que, por ejemplo, Dios era bueno, pero al mismo tiempo decían que si Dios era bueno no podía tomar cuerpo humano, forma humana. ¿Por qué? Porque la carne y la materia era por esencia mala. Entonces decían, Cristo o no era Dios porque tenía un cuerpo humano, o era Dios pero solamente con apariencia de cuerpo humano, pero no con cuerpo humano como tal. Y Pablo entonces tiene que hablar con toda claridad y decir que Cristo es 100% Dios. En él habita toda la plenitud de Dios, pero dice en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Entonces une estas dos cosas y va diciendo, él es 100% Dios y él es 100% hombre, tuvo un cuerpo humano. Es que, querido amigo, si no hubiese sido así, Cristo entonces no hubiese podido pagar el precio por la humanidad. No hubiese sido un sustituto válido como sí lo fue. ¿Por qué? Porque Él es humano, un 100%, y al mismo tiempo Dios, un 100%. Ahora estas filosofías y creencias paganas, Él las llama filosofías huecas, sin ningún tipo de valor. Y va a decir y clarificar que al mismo tiempo estas tradiciones judías que se le querían imponer a los gentiles no eran válidas, porque nosotros sí hemos sido circuncidados, pero no en la carne, sino en el espíritu por medio de la circuncisión de Cristo, y por lo tanto no somos deudores a la ley, pues hubo uno que pagó por nosotros el tremendo precio que había que pagar. Tú y yo, y cada persona, cada joven que existe en el mundo, tiene una deuda con Dios. ¿Por qué? Porque hemos transgredido la ley santa del que creó todas las cosas y quien domina por sobre todas las cosas. Y no hay forma en que nosotros podamos pagar por nuestros propios medios esta deuda. Pero Cristo, este que es 100% Dios, este que es 100% hombre, lo hizo. Él dice, llevó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros y lo llevó allí en la cruz, y dice que nos perdonó todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria.
Esta es una figura gráfica, porque cuando un malhechor era llevado a la cruz, se ponía en un papel el listado de sus delitos y se clavaba en la cruz junto con el malhechor. Y lo que está diciendo Pablo es que aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo ya no tenemos deuda que pagar, porque Él llevó nuestros pecados y los clavó literalmente en su cuerpo allí en la cruz, y por tanto tenemos perdón de pecados y de todos los pecados, de todos los pecados. Él no solamente paga nuestros pecados, Él no solamente nos da perdón completo, sino que al mismo tiempo Él quita las armas, dice el verso 15, despojó a los principados, a las potestades y los exhibe públicamente. Estaba hablando acerca de las huestes satánicas, de aquel que la Biblia llama Satanás el acusador de los hermanos, porque él acusaba de manera constante, pero hoy nosotros podemos decir por medio del sacrificio del Señor Jesucristo que no tenemos cuentas pendientes con Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados en Cristo. Esto es algo maravilloso. Esto es algo liberador. ¿Sabes? Cuando Pablo dice que Él los exhibió públicamente, nos está dando la imagen de aquel ejército vencedor, como el ejército romano, que llevaba cautivos a hombres, mujeres, a soldados derrotados y los paseaba por Roma, y así mostraban su victoria. Dice, Cristo hizo eso con Satanás y sus demonios cuando Él venció en la cruz. Y para nosotros eso tiene que ser un tremendo ánimo. ¿Sabes? Si tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal, tienes libertad. No tienes que estar de forma constante, triste y cargado por pecados que Cristo ya perdonó. La palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya no estás con una cuenta pendiente con Dios porque Cristo pagó por esa cuenta. Tienes que andar en libertad, tienes que andar en gozo. Cuando Satanás venga y ponga pensamientos de culpabilidad en tu mente y quiera decirte, no sigas adelante, otra vez fallaste, tú puedas decirle, Satanás, tú has sido expuesto públicamente por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ya no tienes de qué acusarme. Y vives entonces no solo libertad, sino también en victoria. Y quiero decirte una cosa más, debemos cuidarnos de las filosofías y del legalismo que hasta el día de hoy tratan de privarnos de nuestra libertad, de robarnos nuestra libertad en el Señor Jesucristo. Hay personas que van tratando de introducir pensamientos ajenos a lo que la palabra de Dios dice, y a través de eso llevar al hombre otra vez a el dolor, otra vez a la duda, y tenemos que rechazarla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mediante el estudio de la palabra de Dios y pararnos firme en las doctrinas que éstas nos enseñan. Por eso es tan importante. Por eso Pablo le escribió a los hermanos de Colosas. Por eso tú y yo debemos hacer nuestro devocional diario y debemos poner nuestros ojos en la palabra de Dios. Aquel que lee la palabra, aquel que estudia la palabra, puede dar batalla frente a las filosofías huecas de este mundo, frente a los legalismos de este mundo. Espero que estas palabras te sean de ánimo y que podamos seguir escudriñando juntos la palabra de Dios. Un gran abrazo y muchas bendiciones. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.